tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a los que están a nuestro alrededor. Al preparar para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés. Esta Eucaristía será ofrecida por Guadalupe Muñoz. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena nueva, Él me ha ungido para dar la buena nueva. Él me ha enviado a anunciar la libertad, Él me ha enviado a anunciar la libertad a los prisioneros y a los oprimidos, a los prisioneros y a los oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena nueva, Él me ha ungido para dar la buena nueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, es un día de alegría doble. Es el día del Pentecostés, del Espíritu Santo, y es el día en que nos encontramos, si no todos, por lo menos ya un grupo prometedor, ¿verdad?, de la comunidad para celebrar la Eucaristía en persona. La otra no es virtual, porque existe de verdad, y aunque estén lejos, los que la ven por el internet, por Facebook o YouTube, por la web, están viendo verdaderamente la misa en el momento presente, actual. Y si la ven después, pues vieron algo que se celebró de verdad. La anterior, la de 10:30, no salió hoy. Parece que estaba muy cargada la página con todas las misas anteriores y hubo que limpiar. Así que los que están en sus casas pudieron haber visto la de anoche mismo, o incluso repetirla esta mañana, está ahí. Y la de inglés a las 9. La de las 10:30 la celebramos aquí y oramos por todos, pero no salió. Entonces espero que esta sí está saliendo y nos están viendo en sus casas tantos hermanos que no pueden venir. La separación de una persona con un grupo, de dos grupos, de dos personas, es por lo menos de 3 asientos. Recuérdenlo, porque hay algunos que están a 2. 3 son 6 pies, es lo que nos piden. Y hay bastantes asientos. 3 entre una persona, entre santo y santa, santa y santo, pared de cal y canto. 3 pies, 6 pies que son 3 sillas. No están bien contadas en algunos casos. Lo siento, pero es así. Si vinieron juntos en el carro, están juntos. Ahí está muy pegaditos también. Es lo que nos ponen. No importa. Nadie se va a contagiar aquí. Todos estamos sanitos, creemos. Como no estamos tan seguros siempre, tenemos que proteger a los demás, no solamente a nosotros. Estamos en un tiempo así. En otros tiempos han pasado lo mismo y no han tenido los recursos y las advertencias y las medicinas y lo eso que tenemos hoy. Así que ni los medios de comunicación que nos permiten hacer estas maravillas. Bueno, hoy es Pentecostés, el día del Espíritu Santo.
solamente Pentecostés. El Evangelio de hoy nos dice que desde que Jesús resucitó y se aparece a sus discípulos, ya hay Espíritu Santo. Ya Él lo sopla, lo derrama sobre la iglesia. Entonces, ¿por qué Pentecostés? ¿Por qué repetir? Sin duda que es un día único. Es el día en que la iglesia empieza la misión. Hasta ese momento, aun cuando Jesús le había dicho el día mismo de la resurrección, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, etc., seguían con miedo. Se reunían en un solo lugar, pero estaban en un lugar cerrado para que no los vieran mucho. Tenían miedo. Los otros judíos no aceptaban ese mensaje y de pronto los 12 o los 11 se sintieron muy vulnerables y muy atemorizados. Miedo que les quitó el Espíritu Santo, que los impulsó a la misión. Y desde entonces la iglesia va a tantas partes, a todas, a llevar el mensaje de salvación de Jesucristo. Ofrecemos esta misa por las intenciones de todos ustedes, de todos los que estén participando desde un poquito más lejos y de todos aquellos que se nos han encomendado a nuestra oración y último día de mayo por todas nuestras madres vivas y difuntas. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda la Iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. La primera lectura que vamos a escuchar, como en todo el tiempo pascual de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta el derramarse del Espíritu Santo, la efusión de Pentecostés, que está representada por ese viento impetuoso, esas llamas de fuego y ese don de lenguas, la glosolalia. Lo que el pecado había dividido, el Espíritu Santo los reúne. No se entendían, ¿recuerdan Babel en el libro del Génesis? Y se dispersaron por toda la tierra porque no hablaban los hombres la misma lengua. El Espíritu Santo nos enseña la lengua del amor y de la unidad. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu lo inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Aleluya. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en la cual nos hablará después del don excelso de la caridad, en esta lectura de hoy nos habla de la unidad. Hay diversidad de dones, de ministerios, de servicios, pero es un solo el Señor y es un solo el Espíritu que anima al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo.
porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donde tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua del duro trabajo, visten las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Hasta el fondo del alma, divina luz enriquecenos, mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando lo envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas inmundes, calor de vida de hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. De tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Al anochecer del primer día de la semana. Desde entonces hay un solo día para los creyentes en Cristo. Por eso es que no hay contradicción entre la efusión del Espíritu ese mismo día, esa misma tarde, cuando Jesús sopla, estableciendo como una nueva creación sobre sus discípulos reunidos en un lugar muy cerrado por miedo, y la efusión del día de Pentecostés, el día 50. Escuchemos este evangelio con el gozo que lo proclama la Iglesia al renovar la acción del Espíritu en todos los fieles. El Señor esté con todos ustedes. Y con Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según Gloria a ti, Señor. al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes.
Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, se les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya que voy a usar mi micrófono, puedo predicarles aquí, ¿verdad? Y me ven mejor. Estamos en un día muy especial y es precisamente este domingo de Pentecostés en el que hemos podido abrir un poco la participación de los fieles. Ya desde el martes comenzó esa posibilidad en nuestro condado, Miami-Dade. Días antes había comenzado la semana anterior en Monroe, Los Cayos. Nosotros tuvimos la primera misa el miércoles. Estamos teniendo misa solamente a partir de los miércoles. Si han seguido esto por Facebook, el web, se conectan por YouTube, lo que sea, saben cómo es. Han visto también el video cortico que hicimos antes para explicar cómo iba a ser la comunión, con el tapaboca, todo eso. Porque es necesario que sea en la mano, porque a la vez que el que da la comunión, el ministro, le acerca la mano a la boca, a la respiración del otro, esa mano está comprometida, hay que ir a lavársela otra vez, a echarse hiel. No acabaríamos la comunión nunca. Y las dos formas de recibir la comunión son igualmente dignas y santas. Es una oportunidad, por necesidad, a los que hasta ahora no lo habían hecho así, de probar cómo se comulga así. Es muy fácil. Y es muy hermoso y es muy antiguo. Esa es la forma antigua que duró por siglos en la iglesia. Estaban todos reunidos en un lugar, dice el libro de los Hechos. Y estaban los discípulos, en este caso eran los 11 nada más, la piñita de los amigos, ¿no?, de Jesús, los apóstoles, ya no estaba Judas, en un lugar cerrado por miedo a los judíos. Ya cuando Pentecostés no tenían tanto miedo, pero todavía estaban aislados. El día de la resurrección, la palabra que utiliza San Juan en el Evangelio para decirnos que estaban a puertas cerradas, o sea que el griego antiguo es una lengua muy rica, tiene muchas variantes y muchos sinónimos y todo. Y no es la palabra que se usa para decir se cerraron con llave, pasaron un pestillo. No, es la palabra que se usa para decir estaban atrancados, a cal y canto, con trancas en la puerta. Si tenían algún mueble, lo pusieron para que no se lo fueran a abrir. Estaban llenos de miedo. Y Jesús se aparece. ¿Y cómo los saluda? Los saluda con el saludo de los hebreos de siempre, que es hermosísimo. Shalom, ¿no? La paz sea con ustedes. En otros relatos evangélicos, los sinópticos nos dicen que cuando Jesús se apareció, recuerden ¿cuál es el de San Lucas, el que aparece después? Bueno, no me acuerdo ahora. Nos dice que se llenaron de miedo, que se sobresaltaron, que creían que era un fantasma. Sin embargo, aquí nos dice Juan, no nos dice nada de eso. Nos dice que se llenaron de paz y de alegría. Se llenaron de alegría. Porque es que la palabra de Jesús, su palabra, él mismo que es la palabra
viva de Dios. Su propia voz no puede sobresaltar a nadie, sino llenarlo de alegría y de esperanza, de gozo, llenarlo de paz. Y lo saludó así 2 veces, y luego sopló sobre ellos. En el libro del Génesis se nos dice que la humanidad se dividió y se dispersó. No se entendían los hombres, se enemistaron y vinieron las guerras y las rivalidades. Sin embargo, el libro de los Hechos nos dice que todos hablaban una misma lengua, que cada uno lo escuchaba en su lengua nativa. Aunque uno hable varias lenguas y, por ejemplo, pueda participar en la misa en otras lenguas, en inglés, por ejemplo, que es la lengua de este país. Pero no nos sabe igual cuando uno ha crecido con otra lengua, que le llamamos la lengua materna, ¿verdad? La que le oímos hablar a nuestra madre desde antes de nacer. Oíamos ese sonido y esa cadencia desde el vientre materno, en nuestra propia lengua. Dios nos habla en nuestra propia lengua. Dios no quiere ser el desconocido. Dios quiere que lo entendamos, que su palabra nos sea familiar. Después de unos pocos siglos, 3 siglos, a principios del siglo IV, todavía la Iglesia, bueno, no había una lengua litúrgica ni obligatoria, y sin duda que en algunas regiones donde predominaban otras, porque hay ritos muy antiguos, antiquísimos del tiempo de casi de los apóstoles, que hablan en sirio y en caldeo, ¿no? Los cristianos caldeos, los cristianos de origen sirio, etc. Tienen las liturgias en sus lenguas. En España, en la España musulmana era en árabe. Bueno, pero después se fue imponiendo hasta que se impuso el latín como lengua que se hablaba y se chapurreaba y se entendía más o menos, pero era un poco la lengua común. Pero antes de eso era el griego. Por eso en la cruz de Jesús el letrero de su condenación estaba en 3 lenguas. En latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano que los dominaba, el hebreo, que era la lengua local, y el griego, que era la lengua común. Y así le llamaban koiné, lengua común. No era el griego elegante de los poetas, de los filósofos, sino el que hablaba todo el mundo, los comerciantes, los marinos. Algunos lo hablaban bien, otros lo chapurreaban, pero se manejaba en toda aquella cuenca del Mediterráneo. Y fue predominando en la mayoría de los lugares la celebración de la misa y la predicación y todo. Por eso todo el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, en esa lengua. Cuando se empieza ya a imponer por el uso el latín en toda esa área del mundo tan grande, que era el área de la Iglesia, pues el Papa, no me acuerdo si era el Papa Silvestre, bueno, le pide a San Jerónimo, que era muy amigo de él, ese santo erudito, monje, sacerdote, muchas cosas era, que tradujera a una sola lengua, a la lengua vulgar, la que hablaba el vulgo, todo el mundo, la Biblia, que estaba escrita en hebreo y en griego. Estaba la Biblia del Antiguo Testamento también en griego, que era la versión de los 70, que usaban mucho los judíos de la diáspora, que no sabían hebreo o sabían muy poco, y usaban esas versiones, la traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Y San Jerónimo lo traduce todo al latín, que es la lengua vulgar. Por eso esa traducción, que fue la usada por la Iglesia por siglos, se llama la Vulgata latina. Y la liturgia empezó a predominar todo en latín.
Quedaron algunas cositas en griego en la liturgia de Semana Santa. Quedó el Kyrie eleison, que quiere decir Señor ten piedad, y es en griego, no es en latín. Si fuera en latín diríamos miserere domine, Señor ten misericordia, ¿no? Sin embargo lo decíamos en griego, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. ¿Eh? Eso fue quedando y quedó como parte integral de la liturgia. Cuando hay una liturgia muy solemne en el Vaticano, en Roma, se proclama el Evangelio cantado en latín y en griego, para expresar esa universalidad de la Iglesia que viene de esas dos grandes, antiquísimas tradiciones lingüísticas. Pues bien, en Jerusalén aquel día de Pentecostés, el día 50 después de la Pascua, cuando los judíos celebraban la entrega de la ley a Moisés, Dios le había dado la ley a Moisés para que se la diera al pueblo en el monte Sinaí, y eso lo celebraban 50 días después de la Pascua. Había gente creyente del mundo hebreo, pero muchos prosélitos que no eran de origen hebreo y que se habían convertido a la religión de Israel. Y estaban allí celebrando Pentecostés, la fiesta del día 50. Y fue el día que aprovechó Dios para enviar el Espíritu Santo con esa fuerza visible y audible, para empujar a los apóstoles que estaban encerrados en un lugar con otros muchos discípulos y con la Virgen María, la Madre de Jesús, a predicar en las calles sin miedo. Y algo que ellos al principio no sabían y poco a poco fueron descubriendo, que todos les entendían en su propia lengua. Hablaban la lengua de Galilea, que hablaban todos los judíos en aquel tiempo, el arameo, pero cada uno lo escuchaba en su lengua nativa. Y eso era muy importante. Era una señal de universalidad de ese mensaje, pero también era una señal de la bondad, el amor y la misericordia de Dios, que quiere que todos lo conozcamos, lo entendamos, apreciemos su mensaje, lo recibamos y nos salvemos. San Pablo nos hablaba de esa también universalidad en la unidad en la segunda lectura de hoy. Porque la universalidad no significa dispersión, significa en todo caso recolección, ¿verdad? Ir a convocar de todos los pueblos el nuevo pueblo de Dios. Cuando Jesús se aparece esa tarde, al caer la tarde del día primero de la semana, cuando él había resucitado, a sus apóstoles sopla sobre ellos después de decirles la paz. Y después de soplar dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. El primer regalo de Jesús resucitado es el perdón de los pecados, porque con pecados no podemos recibir al Espíritu Santo ni dar frutos de vida eterna. ¿Y por qué se va a hacer un constante regalo de Dios a su iglesia y a todos aquellos que crean en Él y se conviertan y reciban esa vida nueva? Porque al soplar está recordando la creación. Esta es una nueva creación. Somos nuevas criaturas por el bautismo en el que hemos recibido el Espíritu Santo. Y en todos los sacramentos está presente y actuante el mismo Espíritu. Después viene la confirmación para que tengamos la certeza y la fortaleza de que hemos recibido ese don, que nos hace fuertes
para anunciar a Cristo hasta los confines de la tierra, sin límites, para ser soldados de Cristo, que lleven sin miedo su mensaje de salvación. Por eso todos los apóstoles, aunque los prendieran y los maltrataran y los volvían a predicar, no se quedaban callados. No les hemos prohibido predicar en el nombre de ese, y ustedes han llenado Jerusalén de su nombre, el nombre de Jesús. Tenemos que obedecer a Dios primero que a los hombres. Van a responder cada vez. Pero eso lo decían con alegría y lo decían con valor. No le tenían miedo ni a los palos, ni a los látigos, ni a la muerte. Por eso entregaron su vida por Cristo. Es un día muy hermoso, es el día que pudiéramos llamar que marca el nacimiento de una iglesia evangelizadora. La iglesia que nació en la Eucaristía de la Última Cena, la iglesia que nació del costado abierto del Salvador, como nos dice Juan en su Evangelio, de donde brota agua y sangre, ¿no? El bautismo y la Eucaristía. La iglesia que nació en Pentecostés para la misión. Una iglesia no misionera no es la iglesia de Cristo. La iglesia es misionera por vocación y por naturaleza. Ese es el gran regalo que el Espíritu Santo, que a veces ha sido el gran desconocido, nos ha dado a la iglesia. Oremos al Espíritu Santo. Ordinariamente oramos al Padre teniendo al Hijo por intercesor, ¿verdad? Al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Él es quien nos inspira, quien nos enseña, quien nos consuela, quien nos fortalece. Él es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, pero ese vínculo de amor es una persona. Y Él está siempre en nosotros y con Él toda la Trinidad Santa, misterio que vamos a celebrar el próximo domingo. Pero probemos orar al Espíritu para que probemos la dulzura del amor de Dios. Él es también el mensajero de ese amor. Queridos hermanos, proclamemos ahora nuestra fe y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Está en el rojo. Queridos hermanos, hoy llega a su plenitud el tiempo pascual. Hace 50 días celebrábamos con alegría la resurrección del Señor. Hoy celebramos el cumplimiento definitivo de la Pascua. Pidamos a Jesucristo resucitado que nos regale el mejor de sus dones, el Espíritu Santo. Nuestra respuesta será:
envíanos tu Espíritu Santo, Envíanos tu Espíritu Santo, para que podamos amar a todos los hombres con generosidad, sin distinciones y sin hacer acepciones de personas. Oremos. envíanos tu Espíritu Santo, Para que nos convirtamos diariamente al Evangelio y viviendo el mandato del amor, transformemos nuestro entorno. Oremos. envíanos tu Espíritu Santo, Para que nuestro mundo sea realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado. Oremos. envíanos tu Espíritu Santo, Para que los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de tu verdad y signos de la esperanza que no defrauda. Oremos. envíanos tu Espíritu Santo, Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia de las familias y la injusticia de los pueblos. Oremos. envíanos tu Espíritu Santo, Para que seamos dóciles a la acción de Dios en nuestras vidas y dejemos que Él viva en nuestros corazones. Oremos. envíanos tu Espíritu Santo. Oremos en silencio y pidamos al Señor por todas esas intenciones que cada uno de nosotros trae en su corazón. Por todas estas intenciones, por todas nuestras madres, vivas y difuntas, por todos nuestros difuntos, por los cristianos perseguidos, por los enfermos y por aquellos que los cuidan, los curan, trabajan por ellos, roguemos al Señor, envíanos tu Espíritu Santo, para que Dios nos dé pronto la cura para esta enfermedad y nos dé a todos una gran salud en el alma y en el cuerpo. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo y haz que su presencia en la historia convierta nuestros corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que tú nos llamas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y nos preparamos para compartir nuestro tesoro con Dios a través de la iglesia. Ven Espíritu Santo, aquí con tu presencia, lléname con tu poder, quédate en mí. Ven Espíritu Santo, aquí con tu presencia, lléname con tu poder, quédate en mí. Tú eres agua viva, fuente inagotable, confortas y consuelas, tomas el control. Ven Espíritu Santo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio
y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Tenemos la misma intención a las 10:30? Sí. Estamos orando en esta misa también por la salud de Lisset Núñez, por los difuntos Guadalupe Muñiz, María Teresa Peña y María Celina Chica, y de acción de gracias por Alicia Rentería Jaimes y Christopher Velázquez en su graduación de high school. Se han puesto las fotos de ellos también en nuestra página que sale cuando estamos orando por ellos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todas nuestras madres difuntas, a Guadalupe, a María Teresa, a María Celina y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Pablo que no podemos decir ni siquiera Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. De modo que toda nuestra acción, toda nuestra vida espiritual, incluso ahora que vamos a decir la oración del Señor, está inspirada por el Santo Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones desde el mismo día de nuestro bautismo. En Cristo y enseñados por Él, y con Él digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, a veces se entropece uno con esa cosita. Cuando vayan a comulgar, pueden hacer así: el cuerpo de Cristo, amén. O si no, el cuerpo de Cristo, amén. ¿Y cómo? Si alguien quiere comulgar en la boca, compromete la mano del ministro, que tiene que volvérsela a lavar, así que todo el mundo será en la mano. Por asunto práctico, higiénico y de emergencia que estamos viviendo, hemos aceptado muchas cosas. Yo espero que a nadie le moleste eso. Es una forma tan digna, incluso la más antigua, de comulgar como recibirlo directamente en la boca. Nos vamos a poner la escafandra, así que no se rían. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Y ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir
y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila al volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Y ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Y ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, toca nuestros corazones, transfórmanos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila al volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Y ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. En estas misas, mientras estemos así, solo vamos a tener una sola colecta. Olvidé decirlo en esta antes de la colecta, pero bueno. Así que si alguien trajo para las dos, ya sabe. Sí, vamos a hacer una sola para evitar más movimiento de los ujieres, todo eso. Yo quiero agradecer otra vez mucho a todos los que me han estado apoyando y ayudando. Y ustedes saben que hemos podido recibir ese mensaje, esos servicios telemétricos. Gracias a que Mario ha trabajado tanto en esto, ayudado por Claudia, por Patti, los ujieres. El día que nos reunimos para comenzar así las misas, vinieron muchísimos, 22. Y quisieron venir hoy muchos a todas las misas para entrenarse y para servir. Ellos ocupan un lugar muy importante en el servicio de la parroquia, en la coordinación, en el trato con todos, ¿no? Porque ellos coordinan y tienen que, en este momento, pues mucho más, indicándoles por dónde pueden entrar, por dónde van a salir, todo eso. Realmente yo siempre he apreciado mucho, y creo que es lo menos que puedo hacer,
la labor y en la entrega de ellos, pero en estos días muchísimo más. Démosle gracias a Dios por ello. ¿Qué más nos falta? El domingo que viene, la misa de 10:30 va a empezar a las 11. Ya está en el boletín, ya está en Facebook, ya está en el web. Y la de 10:30, la de 12:30, que es esta, va a empezar a la 1. ¿Por qué? Porque entre misa y misa tenemos que desinfectar. Recuerden que la presunción es que todos estamos infectados. Bueno, entonces, ¿sí? Entonces hay que echar spray en los asientos y todo, y hay que esperar, ¿no? Y no hay tiempo. Por eso hemos espaciado. El día que volvamos, no a la nueva normalidad que es la que estamos ahora, sino a la verdadera, pues volveremos a ponerla en sus horarios si nos conviene. Si ustedes me dirán con el tiempo si les parece mejor así o así. Así que el domingo que viene, 9, 11 y 1. La del sábado seguirá siendo a las 7. Y en la semana, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana. Prefiero que sigan llamando, por lo menos para los domingos, para decir y coger el turno, no para limitarlo, sino para que un día nos pasamos, porque todo el mundo se embulló y no podemos meter en la iglesia. Nos quedan 10, 15, 30 personas fuera, sería muy triste. Para poderlos acomodar con tiempo y saber que todos van a estar acomodados. Mira cómo sobra. O sea, nos caben el doble de lo que han venido hoy. Pero de todas maneras, por favor, a partir del lunes vuelvan a coger su turno. Ofrézcanlo como penitencia por sus pecados y por los míos. El Papa pide que recen por él siempre, yo pido que recen por mí y por mis pecados. Muy bien. Que Dios los bendiga, estoy muy contento de verlos aquí. El Espíritu Santo nos va a limpiar esto, tú verás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir. Puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Hermano, ¿quieres vivir la gloria del Señor? Acepta pues esta bendición que será tu salvación. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí.